Hola, muy pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 23 de junio del 2021. Estamos una vez más de aquí, la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, un nuevo tiempo para compartir un mensaje de la palabra de Dios, una nueva enseñanza, un nuevo tiempo de poder transmitir, ¿sí?, un mensaje de parte del Señor, de parte de lo que Dios está hablando, ¿sí?, en este tiempo para con la iglesia, en este tiempo para con la gente, ¿no?, en el mundo, donde el Señor está hablando, donde el Señor está anunciando, ¿no?, a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de lo que Él estableció, ¿sí?, para poder predicar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mi nombre es José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Manuel Quilmes, aquí estamos trabajando ya hace un tiempo, ¿sí?, compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra, levantando esta casa para el Señor, levantando este tiempo a la provincia de Buenos Aires, ¿no?, y todo lo que el Señor nos está queriendo entregar, ¿sí?, poder llevar al conocimiento del Señor, ¿no?, al conocimiento del Señor, a poder cada vida ser transformada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, donde el Señor seguramente va a estar o está hablando, ¿no?, a través de la palabra, ¿no? En este tiempo tenemos que invertirnos, ¿no?, invertirnos en el Señor, invertirnos en la palabra, poder prestar el oído, ¿sí?, el oído al Señor, al Espíritu Santo, a la voz de la iglesia, ¿sí?, la voz permitida por Dios en este tiempo, esa voz profética, esa voz que corrige, esa voz que edifica, esa voz que lleva a poder perfeccionarnos, ¿no?, en el caminar en el Señor. Entonces en este tiempo tenemos que tomar como hijo de Dios la responsabilidad, ¿no?, la responsabilidad de poder sentarnos a escuchar, ¿no?, a escuchar lo que Dios está hablando, ¿no? En este tiempo donde todo parece una vorágine de noticias, una vorágine de información bombardeando continuamente nuestros oídos, ¿no?, y queriendo, por así decirlo, ¿no?, llevar a esa urgencia, ¿no?, a esa urgencia de poder introducirnos, por así decirlo, a sus movimientos. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de los sistemas, estamos hablando de cosas que no han estado, ¿no?, sí o no. En realidad sí. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos recibiendo, ¿sí?, información, noticias, quiera o no, nos afecta, amado. Afecta, ¿no?, y tanto a la gente como al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque prestamos el oído. El oído tiene la función, ¿no?, de escuchar, de prestar atención. Y muchas veces, ¿sí?, muchas veces hemos prestado atención, ¿no? Ahora vamos a estar desarrollando en esta mañana justamente sobre, ¿no?, sobre eso, el prestar atención, el poder sentarnos, ¿no?, a escuchar lo que Dios está hablando. Porque en medio de tantas voces, amado, hay que afinar nuestros oídos, ¿no? Hay que afinar nuestros oídos a escuchar la voz de Dios, ¿no? Tantas voces que vienen a nuestros oídos, tantas palabras, tanta información, ¿no?, que terminan moldeando a la gente, moldeando a cosas, ¿no?, a movimientos anticristo, anti Dios, muchas cosas, amado, que están transmitiendo en este tiempo. Entonces la iglesia, amado, la iglesia tiene el aval del Señor, el aval de Dios, ¿sí?, para predicar la palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero también para perfeccionar a los llamados, para llevarlos a que puedan desarrollar el propósito para el cual Dios lo envió a la tierra. Usted no es un accidente en esta tierra, usted no es que, bueno, vamos a improvisar con vamos a ver qué pasa con No, no, Dios tiene un propósito con cada ser humano y ha enviado a la tierra con un propósito. El tema es que muchos no lo descubren, otros lo descubren, pero no se perfeccionan y otros lo desprecian. Entonces, en este tiempo
tenemos que entender que ya no queda mucho tiempo de que el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Estamos en los tiempos finales de la iglesia, el tiempo final de los finales, ¿sí? En el cual la parucía del Señor está a minutos, ¿no? De acontecer, ¿no? Cuando hablamos de minutos no estamos hablando, bueno, viene ahora, ¿no? Puede ser que venga esta noche, puede ser que venga mañana, pero el Señor está viniendo, el Señor ya está caminando, ¿no? Al encuentro de su amada. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar listos, ¿no? Para cuando Él aparezca, como aquellas 5 vírgenes que fueron prudentes y cuidaron sus lámparas, la arreglaron, la llenaron de aceite, tomaron más aceite, ¿no? O sea, fueron percibidas, fueron avisadas, fueron entendidas, ¿no? Entonces, cuando vino el esposo, se fueron con ellos, ¿no? Y gran parte de las otras vírgenes que no se apercibieron, se quedaron. O sea, no entraron a las bodas, no entraron, ¿no? a ese encuentro con su amada, con su amado, perdón, sino que se quedaron fuera, ¿no? Y estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de personas que conocen la palabra, estamos hablando de personas que han escuchado la voz de Dios, pero por X causa se han dormido, por X causa están adormecidos, por X causa están como diciendo, bueno, el Señor tarda en venir, como les pasó a las 10 vírgenes, ¿no? Entonces en este tiempo tenemos que estar apercibidos, en este tiempo tenemos que estar avisados, porque la iglesia apostólica, la iglesia del Señor, ¿sí? Está un paso adelantado de los tiempos cronológicos que vivimos, porque estamos advirtiendo lo que va a ocurrir. Y lo que está ocurriendo, que ha pasado mucho tiempo en la iglesia, bueno, esto es lo que ha pasado del año pasado hasta hoy y estamos experimentando, ¿no? Es lo que tal vez muchos han descuidado, ¿no? Estar advertido a lo que iba a acontecer, ¿no? Muchas veces hemos leído la Biblia, hemos leído Apocalipsis, hemos leído cuando Jesús habló a sus discípulos en los últimos tiempos, ¿no? Claro, hemos leído, hemos escuchado, pero hoy, amado, estamos viviendo eso. Hoy estamos viviendo los tiempos que el Señor estaba advirtiendo ya en el principio a sus discípulos. Entonces tenemos que ser en este tiempo entendidos. Tenemos que entender, ¿sí? Como estamos hablando los días miércoles, ¿sí? Que es un proceso, ¿no? Es un proceso en la vida del cristiano, es un proceso en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere madurar, nos quiere llevar a ser responsables, ¿no? Yo decía que una persona madura es alguien que es responsable, alguien que le puede confiar algo, alguien que puede saber que lo va a hacer bien, ¿no? Más allá de que pueda cometer errores al intentar hacerlo, ¿no? Pero la madurez tiene que ver con ser responsable. La madurez tiene que ser con entender que no solamente basta con haber aceptado a Cristo en el corazón, sino cambiar, amado, cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para eso hay que transformar nuestra mente, para eso hay que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Justamente estando conectados a una casa, a la iglesia, conectados a un padre de fe, a un apóstol, a un pastor, ¿sí? Allí donde nos está instruyendo, direccionando, alimentando, edificando con la palabra de Dios. Porque la palabra, amado, es la que va a utilizar el Espíritu Santo para poder llegar a esa madurez. La palabra de Dios es la que nos va a direccionar, ¿no? Correctamente hacia el destino profético del Padre. O sea que los hijos de Dios, nosotros, los hijos de Dios, somos puestos, ¿no? En la casa, te decía yo, en estas transmisiones, como una familia, ¿sí? La iglesia es la familia de Dios. La iglesia tenemos que empezar a verla como una casa, donde allí hay padres, hermanos, hijos, ¿no? Donde allí somos formados, donde allí somos cambiados, por así decirlo, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar para poder pensar como Cristo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que anhelar tener la mente de Cristo,
¿no? Y ese tiene que haber en nosotros, ese anhelo de parecernos cada vez más al Señor Jesucristo y pensar como Él pensaba, sentir como Él sentía. Y para eso tenemos que estar conectados a la casa, conectados a un Padre de fe, conectados a los hermanos de la común fe, y allí tener un vínculo en la paz, ¿no? Estar allí, crecer allí, poder transformar, tener el carácter de Cristo, ¿no? Donde Dios va a estar utilizando todo eso, ¿no? Como es una familia, ¿no? Como es una familia. Entonces estamos hablando del proceso. El proceso tiene que ver con tiempo, el proceso tiene que ver con un trabajo, el proceso tiene que ver con que muchas cosas, decía yo, ¿no? También, ¿por qué los procesos de Dios? Porque nos cuesta obedecer, nos cuesta entender que hay cosas que cambiar, nos cuesta entender que hay cosas que no queremos dejar, ¿no? Porque pasa eso. En los hijos naturales les pasa cuando, por ejemplo, un padre los corrige. ¿No? ¿Qué hijo le gusta que un padre le diga que está haciendo las cosas mal? ¿No? O sea, hay hijos que en su edad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos niños pequeños, no lo entienden en su momento, la corrección de un padre, pero un padre sabe, ¿no? Que es lo mejor para su hijo. Entonces trata por todos los medios de corregirlo, de instruirlo, de enseñarle, de poder decirle, bueno, así no es, ¿no? Bueno, en la iglesia es lo mismo. Un padre de fe, un pastor, un apóstol, está allí para corregir a los hijos, para alimentar a los hijos, para edificar a los hijos y para que ellos sean el día de mañana buenos padres. No estamos haciendo buenos hijos solamente, estamos haciendo buenos padres. Y eso tenemos que entender en este tiempo, ¿no? Del final de la iglesia, donde el Señor quiere hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, antes de que venga el día espantoso y terrible de Jehová. Entonces tenemos que en este tiempo entender que la iglesia es una familia, que la iglesia es una casa y que hay padres, y que hay hermanos y que hay hijos. Y tenemos que empezar a desarrollar ese entendimiento, ¿sí? De que somos hijos, y porque somos hijos tenemos que ser perfeccionados, y porque somos hijos tenemos que aprender obediencia, decía el miércoles anterior. Entonces estamos en la parte sexta de esta enseñanza, ¿no? Del proceso del creyente hacia la madurez. Y decía, ¿no? Como base escritural, ¿no? de esta enseñanza, ¿no? En Colosenses capítulo 2, ¿sí? El apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, del verso 8 al verso 15, ¿sí? Donde estamos parados en esta hora, en este tiempo, desde la semana anterior. Dice allí la escritura, el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces estaba diciendo la semana anterior que la circuncisión, ¿no? Es una señal de pacto, es que cortemos, ¿no? Lo que sobra, lo que está estorbando, ¿no? El crecimiento, el desarrollo, para poder lograr esa madurez.
O sea, si no nos dejamos circuncidar, decía, si no nos dejamos cortar lo que está estorbando, es imposible desarrollarnos, es imposible crecer y es imposible alcanzar la madurez. Porque cuando entendemos que hay cosas que cortar, que hay cosas que dejar, entonces ahí emprendemos un crecimiento, un desarrollo para poder alcanzar la madurez, ¿sí? Y la circuncisión tiene que ver con cortar, y yo decía cortar pecado, cortar costumbres que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida del mundo, ¿sí? El orgullo, ¿no? Son cosas que tenemos que cortar, que sacar de nuestra vida y entender, ¿no? Decía también que no todos lo sabemos y que hay cosas que tenemos que aprender, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos, ¿no? O estar conectados a ese Padre de la casa en donde Dios nos pone para que allí podamos entender que en esa casa, en ese Padre, ¿sí? El Señor va a conectar su propósito con nosotros. Amén. Entonces decía también, para poder cerrar sobre esto, ¿no? Decía que primera carta a Corintios, capítulo 7, verso 19, dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. O sea, decía ahí el apóstol recién en Colosenses, ¿no? Que la circuncisión hecha no a mano, sino por la circuncisión de Cristo, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, Él nos perdonó todos los pecados, clavándolo en la cruz, ¿no? El decreto que era contrario, y los exhibió públicamente, triunfando sobre aquellos potestades, principados, ¿no? Que nos tenían gobernando, ¿no? Él los derrotó en la cruz por nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, cambiar nuestro corazón, ¿no? La circuncisión hecha no de mano tiene que ver con la circuncisión del corazón, cortar lo que está estorbando nuestra mente, ¿sí? El corazón, cuando habla la Biblia, está hablando de mente, está hablando de pensamiento, está hablando de emociones, está hablando de acciones, de voluntad. Entonces tenemos que empezar a entender que tenemos que amoldarnos, ¿no? A todos los principios de Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda nuestra vida hemos acaparado o tomado filosofías, cosas que dice el apóstol Pablo allí, ¿no? Rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, si podemos prestarle atención, hemos recibido, como dije al principio, mucha información anticristo, mucha información anti Dios, y eso es lo que nos ha moldeado y eso es lo que nos ha destruido antes de llegar a Cristo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a la iglesia, nos predicaron el Evangelio, ahí comenzamos, dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas, ¿no? O sea, tenemos que empezar a nacer de nuevo, ¿no? O sea, empezar de nuevo en nuestra vida y cambiar nuestra manera de pensar, porque arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que ocurrir una metanoia, dice allí la palabra. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio, una transformación. ¿Y cómo vamos a experimentar esa transformación en nuestra vida? Bueno, con la palabra de Dios. Estando conectado a la casa, estando conectados a un Padre de fe, donde allí somos direccionados a través de la palabra, ¿sí? A cambiar toda esa filosofía, amado, basura. El apóstol Pablo decía, ¿no? Todo lo tengo por basura, ¿no? Todo lo que he recibido, todo lo que he aprendido de este mundo, lo tengo por estiércol, dice la palabra, por no decir otra palabra, lo tengo por basura, para poder tomarlo de Cristo, para poder asirme de Cristo. Entonces tenemos que ser entendidos. En este tiempo la iglesia tiene que entender que hemos sido moldeados conforme a mucha información que ha sido bombardeada en nuestra mente y ha entrado por nuestros oídos, ha entrado por nuestros ojos, incluso por los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que en este tiempo transformarnos completamente. Tenemos que circuncidarnos, pero si esa circuncisión, decía también, si después de ser circuncidado no sigo obedeciendo, entonces no sirve. Entonces hemos estado haciendo alarde, bueno, me circuncidé, ya soy parte de la casa, pero tiene que ver con seguir los principios, tiene que ver con seguir obedeciendo, con seguir los mandamientos de Dios. La obediencia, o sea, la bendición viene cuando obedezco la palabra. Entonces decía también
¿no? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el perfecto, ¿no? Él tuvo que aprender la obediencia y tuvo que ser perfeccionado. ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender obediencia y ser perfeccionados? Amén. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entender, que decía también, que la obediencia se aprende, ¿sí? La obediencia se aprende. ¿Y cuando aprendo obediencia? ¿No? Cuando escucho, ¿no? Cuando oigo la voz de un padre, cuando soy responsable, ¿no? Y empiezo a entender que debo cambiar cosas en mi vida, ¿sí? Y que ese padre de fe que Dios me dio, ese apóstol o ese pastor, es la herramienta que el Espíritu Santo va a utilizar para que yo pueda desarrollarme, para que yo pueda crecer y para que yo pueda madurar. Amén. Entonces Jesús aprendió la obediencia porque era hijo. Ahí dice en Hebreos capítulo 5, ¿sí? Del verso 8 al 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué el Señor pide obediencia? Porque Él obedeció y porque Él también fue perfeccionado. ¿Sí? Entonces, si queremos que nuestros hijos de fe, ¿no? El día que nos está dando y nos va a dar, ¿sí? Tenemos que entender que primero tenemos que haber sido nosotros obedientes a nuestros padres, para que nuestros hijos también sean obedientes a nosotros. Entonces tenemos que entender que es toda una cadena, es todo un ensamble, ¿no? Por así decirle, de entender que la obediencia viene de arriba hacia abajo, o sea, que un padre sí o sí hay que obedecerle, ¿sí? Y también hay que ser perfeccionado. Y decía también que no es porque el padre sea perfecto, porque no hay padres perfectos, el único padre perfecto es Dios, ¿sí? Es Dios. Pero Dios utiliza a los padres y Dios les dio la vara a los padres para que ellos, ¿sí? Nuestros padres, tanto biológicos como del alma, como de fe, tengan la autoridad de Dios, la autorización de Dios para corregir a los hijos y para disciplinarlos y para orientarlos y para darles de comer y para poder direccionarlos, amados. Entonces tenemos que entender, como hizo el Señor Jesús, ¿no? Que tuvo que ponerse bajo unos padres imperfectos, como María y José, ¿no? O sea, ellos no eran padres perfectos, tenían sus cosas, ¿no? Y por eso, pero él se tuvo que sujetar. Si él, siendo el creador, siendo el Dios, ¿no? Todopoderoso, que se hizo carne, que se hizo hombre, pero aprendió la obediencia, como usted y como yo, estando sujeto a los padres, ¿no? Estando sujeto a los padres, y allí fue enseñado, fue perfeccionado y fue direccionado para que luego después pueda ser comisionado por el Padre Dios, ¿sí? A hacer la obra, a hacer lo que tuvo que hacer, traer la salvación a toda la humanidad. Entonces todo comienza por la obediencia, todo comienza con aprender. Cuanto más rápido aprendamos que hay que obedecer, más rápido vamos a poder ser también perfeccionados, porque primero está la obediencia y después la perfección. ¿Amén? Después la perfección. Entonces Jesús aprendió la obediencia porque era hijo, ¿sí? Por eso hay que aprender la obediencia, porque somos hijos. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, sí, porque también se aprende, porque hemos estado toda nuestra vida, ¿no? Cuando estábamos lejos de Dios, siendo desobedientes. Ahora que conocimos a Cristo, hay que aprender la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Amén. ¿Y qué dice además? Que Él fue perfeccionado también. Por eso Él tomó toda autoridad en el cielo y en la tierra y trajo salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces, ¿cómo deben responder a los hijos? Haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Haciendo la voluntad del Padre. Así responden los hijos. Así tienen que responder los hijos naturales, y así tienen que responder los hijos de Dios y los hijos de fe, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre, le decía, no todos les gusta, no todos nos gusta o nos gustó hacer lo que ellos nos mandaban a hacer. Pero amado, hoy tal vez
somos grandes y hemos muchas veces despreciado, ¿no?, esa enseñanza o esa instrucción de aquellos padres, amados, aquellos padres naturales que tal vez nos han advertido muchas cosas y no lo hemos escuchado y no lo hemos tomado, y así no fue, ¿o no? Y así no fue, ¿no? Entonces tenemos que aprender en este tiempo a entender que los padres hay que valorarlos, que a los padres hay que respetarlos, hay que honrarlos. Y una manera de honrar a los padres es prestarle atención, es atender lo que me está enseñando, es responder a lo que me está diciendo, haciendo su voluntad, porque siempre un padre va a querer lo mejor para los hijos, y a pesar de que somos imperfectos, queremos que nuestros hijos nos vaya bien, ¿sí o no? Queremos que a nuestros hijos les vaya bien, entonces le vamos a dar la mejor instrucción, ¿no? La mejor instrucción. Lógicamente estamos hablando de padres responsables, de padres que saben, ¿no?, los principios correctos. No estamos hablando de los padres que dicen cualquier cosa a sus hijos. Amado, estamos hablando de los que realmente son serios en las cosas correspondientes a las cosas de Dios, ¿sí? A las cosas de Dios. Entonces, bueno, el ejemplo de Jesús, él hacía la voluntad del Padre, aunque todos estén en desacuerdo, ¿sí? Y eso tenemos que entender, aunque todos estén en desacuerdo, cuando usted no se pone de acuerdo con su Padre, entonces está violando una ley de Dios también, porque Dios va a bendecir a través de los padres. En la sujeción, en la obediencia a los padres, siempre Dios va a cumplir con su palabra, porque Él lo estableció así. Por eso dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres, ¿sí? Honrar a tu padre y a tu madre, para que tengan larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Entonces, si queremos tener éxito, ¿no?, por así decirlo, hoy muchos hablan de éxito y de fracaso. Si queremos tener éxito en la vida, tenemos que aprender a valorar lo que Dios estableció, y lo que Dios estableció es a través de los padres, amén, a través de los padres. Y este es el tiempo para volver el corazón hacia los padres. Tal vez en este tiempo, ¿no?, el domingo se estuvo celebrando aquí en Argentina el Día del Padre, ¿no?, y tal vez muchos, o como en mi caso, ya mis padres no están, han partido, ¿no? Pero siempre recuerdo, ¿no?, aquellas instrucciones o aquellas cosas que me habían impartido, ¿no?, y tal vez con sus limitaciones, con sus cosas, pero siempre buscaron lo mejor para mí, lo mejor. Entonces tenemos que valorar y volver a entender que siempre Dios va a bendecir a través de los padres a los hijos, ¿sí? Pero también le decía, aquellos padres que no están correctamente en los principios de Dios, ¿sí? Tenemos que entender en este tiempo que tenemos que conocer a Cristo primero, ¿no?, para poder obedecerlos, ¿sí? Obedecerlo. Entonces Jesús hacía la voluntad del Padre aunque todos estén en desacuerdo. Amén. Entonces decía, luego de dejarme circuncidar lo que me sobra o estorba, ahora debo aprender la obediencia y tengo que ser perfeccionado. Y estos dos últimos se logran en el discipulado, ¿sí? O sea, aprender obediencia y ser perfeccionado se logran en el discipulado. O sea, ¿qué es ser un discípulo? Es ser, sentarse, decía yo en un momento, a escuchar, ¿no?, a aprender lo que un padre o aquel que está instruyendo está enseñando, ¿sí? O sea, tiene que haber en nosotros entendido, ¿sí?, de que no solamente el Señor nos llama a seguirle, ¿sí?, sino a que seamos discípulos, ¿sí?, a que seamos discípulos, a que seamos discipulados. Y el discípulo tiene que aprender, el discípulo tiene que tener herramientas para aprender, ¿sí? Y por eso la iglesia tiene que volver a la enseñanza, a la palabra, y dar palabra y dar enseñanza, porque si no hay discipulado, no hay crecimiento. Si no hay enseñanza, ¿no?, las personas no pueden cambiar su manera de pensar, porque la palabra que vas a traer ese crecimiento, ¿sí?, esa edificación por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, Dios va a usar, ¿no?, en este tiempo las herramientas correctas
para instruir, para enseñar, para redarguir. Amén. Entonces, la obediencia y el perfeccionamiento se logran en el discipulado, ¿no? Y nunca se deja de ser discípulo, por más maduro que haya alcanzado la plenitud de un ministerio, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que conservar la humildad y reconocer, como decía también en un momento, que no todos lo sabemos y tenemos que aprender. Y siempre tenemos que entender eso, que por eso muchos no valoran, ¿no? Dice, bueno, ya alcancé un ministerio principal, ¿no? Como un apóstol, un pastor, un padre de fe. Bueno, ya está, ya lo sé todo, no tengo que estar más aprendiendo. Mentira del diablo. Porque cuando usted dice ello, cuando usted o alguien dice eso, ya comenzó su declive con referente a su crecimiento en la madurez de su ministerio. Porque también hay madurez en el ministerio, amado, y tenemos que también tener un proceso de crecimiento en el ministerio que el Señor nos da. Entonces ahora estamos hablando del proceso del creyente. Imagínense, ¿no? El calibre de ministro que tenemos que ser, ¿no? Para poder tener esa plenitud de Cristo, ¿no? El ministro tiene que llegar a una perfección, al varón perfecto, ¿sí? Y eso es un trabajo de discipulado. Es un trabajo de sentarme a escuchar a un padre, de sentarme a escuchar a mi apóstol, a aquel que me está dando cobertura, a aquel que me está cubriendo y a aquel que me está instruyendo, ¿sí? Y decía en este tiempo a una persona, ¿sí? que estaba hablando y predicando la palabra, ¿no? que es importante tener a quién rendirle cuentas, ¿sí? El ministro que dice, yo no le rindo cuenta a nadie, amado, ojo con eso. Porque si no tiene alguien a quien rendirle cuenta, no tiene cobertura. Y si no tiene cobertura, no hay respaldo de Dios. Porque Dios, voy a repetir, va a respaldar a los hijos a través de los padres. A través de los padres. Y un ministro, apóstol o pastor, evangelista o maestro o profeta, tienen que estar sí o sí bajo cobertura. Si no, no hay crecimiento, no hay desarrollo en su ministerio, porque, amado, es tremendo lo que se ve, cuántos ministerios o cuántos ministros, ¿no? A lo largo de toda la historia de los últimos años o siglos de la iglesia han caído en desacrédito, ¿no? o han perdido el prestigio, entre comillas, ¿sí? Por no tener a quién rendirle cuentas, ¿no? Y porque no tuvieron por ahí esa corrección al tiempo justo en su vida, han perdido no solamente su prestigio, su llamado, incluso han perdido almas, amados. Se han perdido almas. Es tremendo esto. ¿Cuántas personas, ¿sí? Dicen hoy, ¿no? Hablando de la iglesia evangélica, ¿no? No, pero ese pastor me falló, o aquel apóstol cayó en esto, o aquel pastor cayó en esto, ¿no? Entonces, claro, amado, el infierno no descansa. El infierno va a tratar por todos los medios de ensuciar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que en este tiempo, ¿sí? En este tiempo entender que la sujeción y la obediencia a un padre es la base, ¿no? O la plataforma para que nos vaya bien, ¿sí? En el emprendimiento que Dios nos está dando o nos quiere llevar a cumplir. Amado, lo principal es conservar la humildad, es conservar que hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y si desconectamos nuestra vida de ese padre de fe, de ese apóstol, el que me está cubriendo, el que me está dando cobertura, el que me está dando herramientas para mi crecimiento, entonces voy a poder tener, ¿no? un respaldo. Por eso Jesús tuvo respaldo en su ministerio, porque tenía ese entendimiento de la obediencia, de sujeción y de hacer la voluntad del Padre, amado, y llegar a esa perfección. Y siendo el Hijo de Dios, siendo el que nunca pecó, amado, Él tuvo que ser perfeccionado como usted y como yo. Y fue engañado, y fue todo lo que usted sabe que pasó Jesús, pero Él fue, ¿no? experimentado en dolores, dice, ¿no? en quebranto. Nosotros lo vimos como débil, como dice allí Isaías, lo vemos como aquel que no tenía poder. Al contrario, amado,
Porque en la obediencia hay poder. En la obediencia hay poder. Y en la obediencia Dios va a respaldar, ¿no? Y cuando conservemos ese entendimiento de ser un discípulo, de ser aquel que está recibiendo la instrucción continuamente de sus padres, ¿sí? Y de sus maestros. Entonces nunca dejamos de ser discípulos. La obediencia y la perfección se logran en el discipulado. ¿Por qué? Porque la enseñanza se educa, ¿sí? Con la enseñanza se educa, y educar es transmitir valores, ¿sí? ¿Qué valores necesitan aprender la gente? Los de Dios, los principios de Dios, lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Eso es lo que necesita la gente aprender. Porque voy a repetir, ¿no? Lo que dijo el apóstol Pablo al principio, ¿no? Que recién leímos en Colosenses, con filosofía, huecas sutilezas, los rudimentos de este mundo, ¿sí? Lo que ha estado infligiendo en nuestra mente, completamente bombardeado con principios anticristo desde que nacimos, amado, desde que nacimos. Entonces imagínense, hoy, ¿sí? En el 2021, estamos viendo triplicado toda esa información que están bombardeando continuamente a la mente de nuestros hijos naturales con la educación, ¿sí? O sea, los están preparando, entre comillas, para el nuevo orden mundial, ¿sí? Para el nuevo orden mundial, para poder entender que todos somos iguales. Amado, la Biblia no dice eso. Entonces, sí, somos todos iguales delante de Dios, pero tenemos que entender que no todo es correcto. No todo lo que el hombre hace es lo que Dios dijo. Entonces tenemos que aprender los valores. ¿Y cómo se aprenden los valores? En la educación. ¿Qué educación? La que corresponde, los principios de Dios. Y la gente necesita comprender eso, necesita aprender los principios de Dios. Los principios de Dios, lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, lo que está en la palabra de Dios. No lo que dice cualquier persona, lo que dice la palabra de Dios, porque ella es lo que nos da los pensamientos de Dios. Porque la palabra es inspiración del Espíritu Santo, y la inspiración del Espíritu Santo es el pensamiento de Dios, ¿no? Y Dios se maneja con principios, y principio es lo primordial, es lo primero, es lo que tiene que estar establecido en nuestro corazón a través de la palabra, a través de las Escrituras, ¿sí? Y eso es lo que porta un padre de fe, principios escriturales que infunden los valores de Dios. ¿Sí? Un padre de fe, un apóstol, un pastor, tiene principios escriturales que infunden los valores de Dios, impuestos por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Amén. Ahí andan muchos viviendo el Evangelio sin el Evangelio. Y decir que soy evangélico, por decir algo, no dice mucho, sino el vivirlo. ¿Sí? Y un padre no solamente nos está diciendo cómo vivir, sino cómo hacer, sino nos muestra con el ejemplo, ¿no? De cómo hacerlo. Amén. Entonces, decía también en un momento, ¿sí? Que mucha gente tuerce en la palabra, o mucha gente no tiene entendimiento en la palabra, entonces se maneja con las filosofías y los rudimentos que han recibido del mundo. Y no sirve para la iglesia, y no sirve para cada ser humano seguir creciendo en lo que ya lo ha hecho fracasar. No tiene sentido. Si usted está en la iglesia, si usted aceptó a Cristo en su corazón y sigue pensando como pensaba antes, entonces no ocurrió una metanoia en su vida, no ocurrió una transformación, no ocurrió un verdadero arrepentimiento. Sigue pensando como antes, entonces no hubo un cambio. No tiene entendido, no tiene a Cristo, amado. Y tener a Cristo tiene que ver con cambiar nuestros principios por los principios de Él. ¿Y dónde aprendo eso? En la casa, en la iglesia, en aquello que nos están instruyendo. Por eso el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versos 15 y 16, dice allí el apóstol Pedro, un hombre que también fue procesado y llevado a entender, ¿sí? A entender este principio de la obediencia, de la perfección, ¿sí? Él también fue procesado, y también por eso nos dice, ¿no? A través de esto, que mucha gente, amado, mucha gente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿sí?
no tienen entendimiento de las Escrituras, y otros lo tienen, pero hacen cualquier cosa. Miren lo que dice, ¿no? El apóstol Pedro allí en su segunda epístola, capítulo 3, 15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué tremendo esto, amado, ¿no? ¿Y quiénes son los indoctos y quiénes son los inconstantes? ¿No? Son aquellos los que no tienen entendimiento en la palabra, los indoctos, los que no se han sentado a escuchar la palabra de Dios, aquellos que no leyeron la Escritura, aquellos que no se profundizan en la palabra, aquellos que no la leen, que no la escudriñan, aquellos que no la toman en cuenta, sino que siguen viviendo en un estado emocional. Por eso el apóstol Pedro, amado, un hombre procesado, entendió que no se puede vivir, ¿no?, siendo un discípulo emocional, sino siendo espiritual, ¿no?, viviendo por convicción, por fe, cumpliendo la palabra en obediencia, en sujeción, ¿sí?, para poder llegar a esa perfección que después el apóstol Pedro empezó a trabajar, ¿no?, en Pentecostés y de ahí más con la iglesia. Entonces, para muchos no tienen entendimiento en la palabra, a otros los llaman los indoctos, ¿sí?, los que no tienen Biblia. Pero están los otros, los inconstantes, ¿sí?, los que tienen Biblia, y ambos conforme a su pensamiento, ¿sí?, que está viciado con muchas cosas de este mundo, tan arraigados en ello que no lo deja obedecer completamente la palabra, ¿sí?, y así todo la tuercen, o sea, dan un mensaje equivocado, ¿sí?, y que a pesar de eso dan un mensaje equivocado. Los dos van a una perdición y desvían a muchos de esa perdición. Entonces hay que tener cuidado a quién escuchamos, ¿no?, o quién nos está hablando. Si realmente la persona que nos está hablando lo correcto. ¿Y cómo saber si va a estar hablando lo correcto? Si no tenemos Biblia, si no leemos la palabra, si no nos sentamos a aprender la palabra o a ser instruidos a través de ella, ¿cómo vamos a saber los principios de Dios? Por eso le decía, amados, los indoctos, los que no tienen interés por aprender la palabra, son los que tuercen, y los inconstantes, los que las conocen, pero viven el Evangelio sin el Evangelio, les voy a repetir, ¿no? O sea, viven, dice que son evangélicos, pero no viven conforme a la palabra, ¿no? Y la tuercen, poniendo pensamientos del mundo dentro de la iglesia, amado, dentro del cuerpo de Cristo, y así no funciona la iglesia. La iglesia funciona bajo los principios de Dios, bajo la palabra de Dios. Son los cimientos de la iglesia, que es la oración y la palabra, ¿sí? Por eso la iglesia tiene que entender eso, ¿no? Devolverse a la palabra, devolverse a la enseñanza de la palabra, y que la gente pueda recibir instrucción, enseñanza de la palabra, ¿sí? Porque si decimos que somos evangélicos y debemos vivir como dicen los evangelios, ¿sí? Y vivir como dicen los evangelios es vivir como Jesús nos enseñó, ¿sí? Entonces tenemos que volvernos a la palabra, porque es el fundamento de la iglesia junto con la oración, ¿sí? Yo enseñé en un momento que los 4 columnas, por así decirlo, que sostienen la iglesia es la palabra de Dios, la oración, el partimiento del pan, ¿sí?, y la comunión, ¿no? Son 4 columnas, pero tenemos que entender que la base fundamental de la iglesia es la palabra, que es Cristo, ¿sí?, y la oración, ¿sí? Y en la oración entran un montón de cosas, entra la alabanza, la adoración, entra la ofrenda, entra un montón de cosas, ¿sí?, conforme a la oración. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la única instrucción inspirada por Dios para que el hombre sea preparado, corregido, instruido, ¿no?, y llevado a esa madurez es a través de la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice allí la Escritura:
Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice alguna, toda la escritura, ¿sí? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta, amado? Que no solamente ir a la iglesia, no solamente, bueno, yo asisto a los cultos. No, amado, tenemos que involucrarnos en la palabra de Dios, invertir en ella, porque ella es inspiración de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, estamos hablando de alguien maduro, ¿sí? Cuando dice la Biblia hombre, está hablando de una estatura, está hablando de una plenitud, donde tiene que alcanzar una madurez, aquel que está en la iglesia. ¿Y cómo va a alcanzar esa plenitud de hombre de Dios? Perfecto, justamente a través de la escritura, a través de la enseñanza, a través de corregirlo, a través de instruirlo, ¿sí? Y la iglesia tiene que volver a eso, amado, a enseñar la palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y no tiene que ver con que no va a cometer errores. Tiene que ver, amado, con caminar en el diseño de Dios. Tiene que ver con caminar con los principios de Dios. Tienen que estar preparados para toda buena obra que Dios puso de antemano para que ande en ella, ¿sí? ¿Y cómo va a andar en buenas obras si no aprendemos la palabra, si no tenemos escritura, si no tenemos Biblia? ¿No? Y por eso le decía, si somos evangélicos, tenemos que vivir por el Evangelio, y tenemos que vivir en el Evangelio, y tenemos que obedecer la palabra. Amén. Entonces la iglesia es una casa de oración donde debe haber palabra de Dios, ¿sí? Si no, solo sería una reunión de pedidos, ¿sí? Porque la palabra está la respuesta a las oraciones muchas veces, ¿sí? Hay muchas iglesias que solo se basan en la alabanza y la adoración musical mucho tiempo, pero a la hora de la predicación de la palabra tan solo pocos minutos y solo transmiten un mensaje motivacional. Amados, no estamos para entretener a la gente, no estamos para decirle que le va a ir bien cuando está haciendo las cosas mal. Mentira del diablo, amado. Estamos haciendo lo que dice el apóstol Pedro, no torciendo la escritura. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Y estamos llevando la perdición a la gente. Por eso dice al principio que la paciencia del Señor es para salvación. Luego tenemos que volvernos a la palabra. Tenemos que empezar a enseñar la palabra, a predicar la palabra, ¿sí? Más darle bolilla a la palabra que a otras cosas. El apóstol Pablo predicaba como 3 horas el mensaje del Evangelio y no citaba tanta música, amado. Y la gente era llevada al crecimiento, al desarrollo y a la madurez. Entonces es necesario que las iglesias todas se vuelvan a la palabra, a la enseñanza, más que a cómo cantar o tocar un instrumento mejor, que es importante también desarrollar o hacer excelentes los talentos que Dios le dio. Yo no digo que usted no tenga que perfeccionarse. Si usted es músico, si usted toca un instrumento, tiene que ser perfecto en eso también, pero Dios lo ha llamado a otra cosa, a ser discípulos. Dios, el Señor, comisionó a la iglesia para ser discípulos, no para ser cantantes, no para ser músicos, sino para ser un padre de fe. Alguien que está instruyendo, alguien que está enseñando, alguien que está direccionando, alguien que está cubriendo. Eso es el trabajo, amado, que tenemos que hacer discípulos. Por eso la iglesia, amado, ha sufrido mucho tiempo ese deterioro por no tener personas que instruyan, personas que redarguyen, personas que lleven el conocimiento de los principios de Dios a la gente. Y eso es a través de los ministerios en la iglesia. Y por eso la iglesia ha derrapado en mucho tiempo con cosas que no le sirvió a la gente, la destruyó. Y es triste decirlo, amado. Pero, amado, mucha gente se ha perdido por causa de no tener palabra, por causa de no tener una instrucción, y también porque la misma gente no se sentó a escuchar el mensaje. Entonces, pero el llamado de Jesús, la gran comisión de la iglesia, no es ir a ser músicos, sino discípulos. Y esto es a través de la predicación de la palabra de Dios, ¿sí?
Por eso la gran comisión, Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, dice allí el propio Señor Jesucristo, una vez que ya está por irse al Padre de vuelta, dice, pero 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, escuche esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Esa es la comisión que tenemos como iglesia, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, que haya un verdadero arrepentimiento, que haya un verdadero cambio de mentalidad, un verdadero arrepentimiento de su antigua naturaleza, la nueva naturaleza de Cristo, ¿sí? Enseñándoles a que ellos también guarden todas las cosas que Él ha enseñado, que Él ha mandado, ¿sí? ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de la iglesia, a través de los apóstoles, a través de los padres de la iglesia. Amado, tenemos que entender esto, que tenemos que volver a la enseñanza, tenemos que volver a aprender la Escritura, ¿no? Valorar la Escritura. Amén. Y Jesús ha dado esa autoridad a la iglesia de hacer discípulos, de enseñar lo que Él enseñó. Amén. Entonces el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, a través del mensaje del Evangelio, ¿sí? A través del mensaje de la palabra de Dios. La música será algo como una inspiración hacia la búsqueda de Dios, sí, a la adoración, a la alabanza, pero la palabra es la respuesta de Dios al pueblo, ¿sí? La palabra es la respuesta de Dios al pueblo. Entonces la iglesia apostólica se dedica a la oración y a la palabra. Lo demás es un servicio de la casa, un diaconado, ¿sí? Un diaconado. Todo lo que se haga, ¿sí? Por así decirle, en la casa, en la iglesia, ¿no? En la música, en el cuidado, en la limpieza, en atender a la gente que va llegando, es un diaconado, es un servicio, es algo que estamos haciendo para Dios, lógicamente, pero también para la casa. Pero eso no es realmente el trabajo, sino compartir la palabra, enseñar la palabra y a través de la oración comunicarnos con Dios, ¿sí? A través de la comunión unos con otros, ¿sí? En el partimiento del pan. Amén. Entonces un verdadero discípulo debe anhelar alcanzar un diaconado como el puntapié inicial hacia su ministerio. O sea, un discípulo tiene que anhelar ser un servidor, ¿no? Un discípulo es aquel que se dispone a servir, un discípulo es aquel que está siendo instruido, pero a la vez también desarrollar un servicio, ¿sí? Desarrollarse en el servicio es un diaconado. Amén. Hay que aprender a servir en la casa y eso lo habilita el padre de la casa, ¿sí? El padre de la casa habilita a los propios hijos al servicio de la casa, no los hermanos, ¿sí? Los padres son, ¿sí? Los que damos cómo te debe hacer las cosas, ¿no? Y se le habilita a cada hijo de acuerdo a su capacidad de poder desarrollar la tarea, porque no todos los hijos tienen la misma estatura o el mismo crecimiento, la misma madurez de responsabilidad en la casa. Por eso no le puede dar usted, ¿no? A un niño de 5 años la llave de su casa, sino que, por ejemplo, que tenga 12, 13 años, más o menos ya puede manejar la llave de la casa, ¿sí? O sea, usted no puede dar cosas a aquellos que todavía no pueden hacer bien, por así decirlo, ¿no? Lo que le ha dado, sino también tener esa habilidad como padre de saber los tiempos de los hijos, ¿no? Los tiempos de los hijos. Por eso es importante la instrucción, desarrollarlos con la palabra de Dios, ¿sí? En el servicio. Entonces hay que aprender a servir en la casa. Amén.
los hermanos en la casa no son padres, ¿sí? Porque yo he visto muchas veces eso, ¿no? Haciéndose padres dentro de la casa de su padre, a muchos hermanos. Y esa no es la función de un hermano, sino es un colaborador más del padre de la casa, ¿sí? Un hermano mayor que colabora con el hermano menor, ambos sujetos al padre de la casa. O sea, hay muchos hermanos que se hacen los padres de los hermanos, ¿no? Muchas veces se ve eso en la familia, ¿no? En la familia normal, natural, donde los hermanos mayores los retan a los hermanos menores, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, pero vos haces esto, aquello, y no son los padres, son hermanos, ¿sí? Si bien puede llamar la atención, pero no es la función de un hermano mayor ser padre de esos hermanos, ¿no? Es hermano, es hermano mayor. Si está el padre en la casa, si hay padres en la casa, ellos son los que tienen que corregir, ellos son los que tienen que enseñar, instruir, avalar, ¿sí? Por así decirle algo, para que pueda entender lo que quiero decir, ¿sí? Entonces el servicio en la casa nos ayuda a madurar. Cuando somos responsables en lo poco que el Padre nos va dando, entonces nos va añadiendo más cosas, ¿sí? Porque un padre sabe diferenciar esto en la casa. Por eso a la hora de dar responsabilidad dentro de la casa, lo irá haciendo sobre sus hijos en la medida que ese hijo, en lo poco que se le ha recomendado, fuera fiel, ¿sí? O sea, que lo haga bien, con un corazón correcto. No quiere decir que no pueda cometer errores, ¿no? No quiere decir que, bueno, comenzó a hacer esta tarea y porque ya lo hizo mal, ya lo sacamos. No, hay que corregirlo, ¿sí? Hay que tener un corazón correcto, hay que entender que, como le dije al principio, conservar la humildad, de reconocer como hijos, ¿sí? De Dios, que no todos lo sabemos y que tenemos que alcanzar una perfección, pero también tenemos que hacer un servicio correcto, con un corazón correcto, ¿sí? Y no enojarnos si nos llaman un padre esa corrección, ¿sí? Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos irá poniendo, ¿sí? En la casa. Porque en el servicio se aprende a servir, ¿sí? Cuando se hace servidor de todos, ¿no? Y ahí se forma el carácter del verdadero siervo de Dios, ser servidor de todos. Amén. Y esto es parte del desarrollo de un hijo hacia la madurez, que sea responsable en la medida que vaya creciendo en el Señor, ¿sí? Como dije recién, sabemos que no todos los hijos crecen al mismo tiempo, cada uno tiene su mismo tiempo de maduración. Amén. Y un padre lo sabe, que no adelantarse a la hora de responsabilidad y tan a la ligera si ese hijo no está preparado. Amén. Tenemos que entender eso también, ¿no? Que no todos los hijos están a la misma altura o a la misma madurez o al mismo desarrollo. Cada uno tiene su tiempo, ¿no? Por eso estamos hablando de proceso, estamos hablando de un trabajo, ¿sí? Pero en la larga ese hijo va a madurar, ¿no? Ese hijo va a entender, ¿no? Que está preparado para buena obra, ¿sí? Entonces un hijo tiene que aprender a servir a la casa, tiene que estar al servicio de la casa de su padre. Amén. Un hijo debe valorar la enseñanza, ¿sí? Valorar la enseñanza, la instrucción de ese padre, ¿no? Y querer prepararse. Amén. Entonces tenemos que entender en este tiempo que sentarnos a la mesa de un padre y comer el pan que ese padre le da tiene que ver con querer prepararse, tiene que ver con querer aprender, con ser un discípulo, ¿sí? Con ser un discípulo para poder alcanzar un ministerio, para poder desarrollar un ministerio, ¿sí? Tengo que entender que todo comienza con el servicio, y el servicio nos va capacitando también, porque aprendemos a servir cuando somos servidor de todos, no cuando somos jefes solamente, ¿no? Sino cuando somos servidor de todos. Y quiero terminar con esto en esta mañana, de que pueda entender que la palabra de Dios, ¿sí? Nos lleva a un crecimiento, a un desarrollo y a una madurez. Y que un padre de fe transmite valores, principios de Dios que tenemos que aprender y que tenemos que incorporar y que tenemos que quitar toda esa filosofía, toda esa poca sutileza, todos los rudimentos del mundo que hemos tomado, lo tenemos que empezar a desechar y a quitar de nuestra vida
y empezar a incorporar, ¿sí?, los principios escriturales de Dios. Y ello es la palabra, ¿sí? Y para poder entender esto, tengo que sentarme, ¿no?, a escuchar, a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra, ¿sí? Es su palabra. Amén. Quiero hablar esta mañana para que podamos entender que todos estamos en un proceso, ¿no? Todos estamos creciendo, desarrollando, sirviendo, haciendo, pero tenemos que conservar la humildad, ¿sí? Tenemos que ser humildes y reconocer que estamos todavía, ¿sí?, en ese avance, en ese crecimiento, en ese desarrollo, ¿sí?, y que estamos caminando a una perfección, ¿sí?, a una perfección. Y cuanto más nos apercatamos o cuanto más nos apercibemos, ¿no?, a que la palabra de Dios es lo que necesitamos, ¿sí?, y que ella está todo lo que Dios piensa, ¿sí?, y lo que Dios dijo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo de impartición, de enseñanza. Sé que podemos ahondar mucho más con este tema, Señor, pero tenemos que entender que tú has encomendado a la iglesia, Señor, a formar discípulos a todas las naciones y enseñándoles, Señor, lo que tú has mandado a enseñar, la palabra de Dios. Padre, ayúdanos a entender que como hijos de Dios necesitamos instrucción, necesitamos enseñanza, necesitamos aprender, necesitamos sentarnos, Señor, a escuchar lo que tú quieres decirnos. Padre, que podamos entender que cuanto más rápido entendemos esto, Señor, y cuanto más escritura, más palabra tengamos, podemos encaminarnos a un correcto perfeccionamiento. Señor, ya aprendemos que la obediencia es clave, Señor, para que nos vaya bien a lo largo de nuestra vida. Pero también la perfección, tenemos que anhelar, Señor, y ser perfeccionados conforme a la palabra de Dios. Así como tú crecías, Señor, y tuviste autoridad en el cielo y en la tierra, porque fuiste sujeto a tus padres, hiciste la voluntad del Padre, Señor, aunque muchos no lo entendieron y lo quisieron abrazar. Pero cuando tú, Señor, nos mostraste el ejemplo, Señor, de obediencia y de perfección, cuanto más nosotros tenemos que anhelar alcanzar esa plenitud, esa mente que tú tenías, Señor, de entender, Señor, que la obediencia trae la bendición, que la obediencia hay respaldo, que cuando caminamos en sujeción a un Padre, Señor, podemos tener el aval y el respaldo tuyo, Señor. Ayúdanos a no desconectarnos de nuestros padres, a valorarlos, a honrarlos, a respetarlos, a ir a las convocatorias, Señor, a las mesas donde ese Padre ha preparado el mejor pan, Señor, para compartir con los hijos. A no despreciar, Señor, las convocatorias, a no desechar cuando nos llaman, Señor, a participar de la mesa, Señor, del partimiento del pan, porque ella es la que nos va a traer nutrición, la que nos va a traer edificación, la que nos va a redarguir, instruir en justicia, Padre. Ayúdanos a valorar la palabra. Ayúdanos a valorar el mensaje de un Padre, Señor, que tú estás bajando en el diseño correcto tuyo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a todos aquellos que han estado escuchando y viendo esta transmisión o lo habrán diferido, Padre, que puedan entender y tener un corazón de siervo, un corazón de servicio, Padre, para poder aprender. Y también en el servicio se aprende, Señor, a servir. A ser un diácono, Señor, tal vez es la antesala del ministerio que vamos a lograr, Señor, en los días que vienen. A ser un buen servidor para poder ser un buen ministro, Padre. Gracias te doy por esta hora. En el perfecto nombre de Jesús te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, ¿sí? Saludo a todos los amados que han estado escuchando y viendo esta transmisión. Les animo a que lo puedan compartir, ¿sí? Este video con todas aquellas personas que lo tienen allí
en su Facebook, ¿sí? Que pueda compartirlo, porque es importante que podamos compartir esta enseñanza, ¿sí? Porque la iglesia tiene que volver a la enseñanza, la iglesia tiene que volver a instruir, a educar, ¿sí? A compartir los valores de Dios. Amén. Los bendigo, nos vemos la próxima transmisión con la ayuda del Padre, ¿sí? Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Somos Casa Apostólica Manuel Quilmes, ¿sí? Estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, ¿sí? Trabajando aquí en Buenos Aires, para el Padre, ¿sí? Para el Señor. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales y saludos para todos.